Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña María Fernanda Espinosa. Ella es la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas desde junio de este año y por 12 meses, y además ella es ecuatoriana. Hola, María Fernanda. Hola, Erika. Encantada de estar aquí en France 24. Gracias por aceptar nuestra invitación. María Fernanda, usted está en París para participar de las conmemoraciones por los 100 años del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En sus discursos, en el Arco del Triunfo y luego en el Fórum por la Paz, en la Villette, el presidente Macron y la canciller alemana Angela Merkel enviaron un mensaje muy fuerte contra los nacionalismos. ¿Cree usted que ellos se dirigían, entre otros, al presidente Donald Trump, el gran ausente en el Fórum por la Paz, y a nuevos líderes como Jair Bolsonaro en Brasil o a otros en Europa que manejan un discurso anti-inmigrante y nacionalista? Yo diría que aquí no se trata de poner nombres y apellidos. Yo creo que aquí se trata de comprender cuáles son las dinámicas en el mundo, los grandes desafíos, y también saber con certeza que la única forma de responder a los temas globales, a las preocupaciones mundiales, como el cambio climático, el fenómeno de la migración, el desarme nuclear, los conflictos, es a través de una respuesta multilateral, de una acción colectiva, de una responsabilidad compartida. Y esa gran casa, la casa mundial del multilateralismo, es la Organización de las Naciones Unidas, que me honro en presidir. Presido su asamblea y creo que ese es el mensaje. Más cooperación, más multilateralismo para hacer frente a los grandes desafíos que tiene ahora la humanidad, como el cambio climático o la migración. Justamente el presidente Macron, la canciller Merkel e incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, son grandes defensores del multilateralismo, obviamente, de la ONU. Pero desde dentro de Naciones Unidas, ¿cómo puede este organismo hacer frente al unilateralismo de Estados Unidos y el surgimiento de los nacionalismos y de los populismos? Yo creo que con mayor eficiencia, Erika, con mayor capacidad de responder a las necesidades de la gente. Si la opinión pública, la persona de la calle, el ciudadano común, ve un logotipo de Naciones Unidas, sonríe. Es una organización que atrae un sentimiento en general positivo. Lo que tenemos que hacer es traducir nuestro trabajo para que la gente comprenda lo que hace Naciones Unidas. Por ejemplo, lo importante que fue haber adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que es una gran carta de navegación para el desarrollo de todos los países del mundo. O cuando, por ejemplo, vemos que las Naciones Unidas está en la primera línea del frente cuando hay los efectos nocivos de los conflictos y la población civil, sobre todo, necesita atención y cuidado humanitario. O cuando, por ejemplo, se ve que Naciones Unidas está en la primera línea cuando se trata de desastres naturales, cuando se trata de grandes terremotos, en fin, estamos en la primera línea de trabajo. Nuestra tarea es mejorar la vida de la gente y a veces se piensa en la ONU como un gran aparato burocrático y no como una organización que responde y le responde a sus ciudadanos. La Asamblea General de Naciones Unidas es el lugar donde se establecen las políticas y las normas de convivencia internacional y donde se alimenta el derecho internacional. Por lo tanto, yo creo que es importante que todos sepamos y que los defensores del multilateralismo no solamente sean los jefes de Estado, el secretario general, la presidenta de la Asamblea, sino todos los ciudadanos, conscientes de que la única manera de responder a los desafíos que tiene ahora la humanidad, la guerra, los conflictos, el problema de Yemen, de Siria, es a través de una respuesta multilateral, de una respuesta colectiva. Y de eso se trata. Por lo tanto, yo creo que también hay que entender los disensos. Porque tal vez un país no concuerda u otro país no concuerda con un tema o con otro. Pero eso no debe frenar esta gran maquinaria. Porque tenemos que frenar el cambio climático, porque tenemos que frenar la contaminación de los océanos por plásticos, por ejemplo, porque tenemos que frenar los grandes problemas de salud en el mundo como la tuberculosis. Mueren millones de personas al año por una enfermedad que es prevenible y curable, como la tuberculosis, porque acabamos en la ONU de hacer un pacto, por ejemplo, contra las enfermedades no transmisibles, que es la principal causa de muerte. El 70% de muertes son a causa de enfermedades no transmisibles, como la diabetes o el cáncer, por ejemplo. Es decir, aquí hay una casa del multilateralismo, una capacidad de responder, y es necesario que haya una apropiación ciudadana
de la importancia que tiene defender el multilateralismo. ¿Y eso, no solo los jefes ¿y eso va a ser una de las acciones de su mandato? Absolutamente. Yo he escogido 7 prioridades para mi trabajo, donde están cambio climático y contaminación de plásticos en los océanos, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género. Yo creo que las mujeres aquí tenemos mucho que hacer y que decir. El tema del rol de los jóvenes en la paz y en la prevención de los conflictos. He escogido también el tema que es el que nos ocupa, revitalización de las Naciones Unidas. Así se llama esta prioridad, revitalizar las Naciones Unidas, haciendo que su Asamblea General sea más eficiente, responda mejor a los retos que tiene, se modernice, pero también está la reforma de Naciones Unidas, que la estamos viviendo ahora. Entonces tenemos que ponerla en práctica para que la opinión pública diga, bueno, las Naciones Unidas está respondiendo. Las Naciones Unidas ha mejorado mi vida, ha impactado en mi vida y en mis necesidades. De eso se trata. De hecho, desde hace algunas décadas efectivamente se critica a la ONU que se quedó como en el pasado, ¿no? Lejos de los nuevos desafíos del nuevo orden mundial. Usted, lo dijo recién, dice que uno de sus deberes es enfrentar esta reforma de Naciones Unidas, pero ¿qué puede hacer la ONU en general y la Asamblea General en particular en un mundo con Donald Trump al frente del país más influyente y que más dinero pone a Naciones Unidas y que ya ha dicho claramente que va a reducir su financiación y su apoyo a muchos programas? Bueno, yo creo que el tema financiero es ciertamente un desafío. Lo importante es que hay otros países que están dispuestos a hacer los aportes que corresponde, a apoyar ciertos programas. Doy un ejemplo. UNRWA, que es este programa de respuesta a los refugiados palestinos para que asistan a las escuelas, para que tengan tratamiento médico, es un mecanismo de respuesta de las Naciones Unidas que tenía un gran componente de financiamiento de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos decide soberanamente retirarse del aporte, vienen otros países y dicen, nos vamos a comprometer y vamos a financiar UNRWA. ¿No? Básicamente los países, muchos países árabes, países del norte de Europa, muchos países. Es decir, hubo un aporte y una respuesta inmediata de la comunidad internacional para preservar ese programa porque daba cabida a que los niños palestinos refugiados puedan asistir a las escuelas. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que lo importante es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, hacer que el sistema sea cada vez más eficiente. La reforma lo va a permitir. Esta reforma tiene 3 pilares: un pilar de mejorar la administración y la gerencia del sistema, un pilar de mejorar la arquitectura de paz y seguridad, hacerla más relevante, más rápida, con capacidad mayor de respuesta y de prevención, y luego un tercer pilar, que es el pilar de desarrollo, donde se pretende fortalecer también al sistema para que responda mejor al cumplimiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, estamos trabajando, estamos con el dedo puesto en el renglón, como decimos en mi país, y yo creo que hay que esperar pues que cada vez el sistema responda mejor y sea más eficiente. María Fernanda, usted mencionaba la igualdad de género. ¿Usted como mujer se ha sentido discriminada alguna vez por ser mujer en su carrera política, sobre todo? En muchas ocasiones, tengo que decir la verdad. Yo creo que las mujeres nos hemos ganado los espacios que tenemos ahora. Ha sido a pulso, nadie nos regaló nada. Y yo he tenido muchos desafíos como ministra de Defensa de mi país, ¿no? El mundo militar es un mundo particularmente masculino, pero bueno, cuando estuve ahí hice una política de igualdad de género, acción afirmativa por las mujeres militares, cero tolerancia, por ejemplo, al abuso y a la discriminación, etcétera. Las mujeres podemos hacer y debemos hacer la diferencia. Igual, es decir, en mi país la sociedad está bastante polarizada políticamente y escogen a las personas, a las mujeres que hacen política para persecución política, y eso también es una realidad, ¿no? ¿Es lo que le pasa a usted ahora con los juicios políticos que le quiere hacer la oposición? Bueno, yo diría que sería muy importante que alguien que sepa un poquito de derecho internacional y sepa cómo se manejan las cosas, por ejemplo, pueda hacer un análisis y separar la paja del trigo, como quien dice. Entonces ahí hay un ejemplo muy real. Muy real. Y ahora, en esta capacidad de presidenta de la Asamblea General, yo creo que hay muchos desafíos, pero sobre todo mucha esperanza. Mucha esperanza. Estaré organizando en el mes de marzo una cumbre de mujeres en el poder. Creo que es importante que mujeres primeras ministras, presidentas, solo hay 17 en el mundo.
Espero que vengan a Nueva York para contar su historia, para hacer que las mujeres se comprometan con la política, participen más en política, ¿no? Y utilicen todo el poder transformador que tienen. Pero evidentemente a veces las mujeres se asustan y prefieren mantenerse a prudencial distancia porque tienen miedo, pues, de ser maltratadas y de ser perseguidas, no solamente por su condición de mujeres políticas, sino por su condición de mujeres. Y no quiero ser infidente, pero acabo de tener precisamente con oportunidad del foro por la paz de París y de la conmemoración del armisticio, una conversación con la propia presidenta de Croacia. Me contaba historias personales de ella que realmente sorprenden. Seguramente si no era una presidenta mujer, de las pocas que tenemos, pues no había esta gran persecución contra ella, que va más allá de lo ideológico y de lo político, sino de su condición de mujer. Entonces, esos testimonios tenemos que compartirlos, tenemos que hacerlos públicos, y yo creo que la gran alianza para fomentar la participación política de las mujeres no solamente viene de las luchas de nosotras, las mujeres, sino también de la complicidad y del compromiso político de los hombres. Nos queda un minuto, María Fernanda. ¿Qué hacer con Venezuela y Nicaragua? Muy brevemente. Bueno, yo soy la presidenta de 193 países. Realmente nos preocupa mucho la crisis humanitaria en Yemen, nos preocupa lo que está pasando en Siria, nos preocupa los problemas de Medio Oriente. Obviamente yo soy una presidenta que represento América Latina, y nos interesa y nos importa ver qué es lo que está pasando con las democracias en América Latina, qué está pasando con los indicadores de desarrollo, con los desempeños, y hay situaciones que hay que reconocer, son situaciones complicadas, pero claro, Venezuela y Nicaragua, y hay situaciones en otros países de la región que también son preocupantes, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo lo de la caravana migrante, el tema de la migración es un tema que nos preocupa mucho, que no solamente es un problema de afuera, es un problema también que toca a América Latina, pero tenemos que mirar cuáles son las causas estructurales, y por eso le estamos apostando al Pacto Global de las Migraciones, que va a ser adoptado en Marrakech en una cumbre que estamos organizando en el mes de diciembre. Es decir, el mundo es ancho, el mundo está lleno de conflictos, miramos con lupa y vemos cuál es el rol que podemos tener para fortalecer las democracias, los derechos humanos, pero para potenciar el derecho al desarrollo de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias, María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ustedes sigan con nuestra programación habitual en France 24. Gracias, Erika, por la invitación.